listas, que hagan viable y carguen de sentido simbolismo sus historias. Entonces vamos a pasar una conversación a través de la presencia también de María Claudia Valle, directora general del Instituto Digital de las Artes, de casi un producto de la beca y la guiación del programa distrital de estímulo de artes de la ciudad de Bogotá. Y entonces te doy la palabra de Sargila y de Suárez para la conversación y la presentación de la publicación aquí en el marco de la agenda académica de FIX. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, bienvenido Andrés. Muchas gracias también por pensar en Fixi para hablar primera vez en público de la versión impresa de esta investigación. En primer lugar, me parece importante señalar que al leer el texto de Ardila, sobre todo lo que uno más siente es amor, su amor por las películas de las que él habla. Quizás nos han dicho que, bueno, voy a citar a una directora de cine conocida, Laura Mora, quien admira muchísimo la labor de los críticos de cine, porque según ella son ellos quienes escriben, ellos y ellas quienes escriben la historia del cine, ¿no? Quienes se toman el tiempo de llenar la página en blanco de líneas temporales, de conceptos, de ideas, de figuras, películas, nombres que empiezan a formar constelaciones. Entonces, creo que esta publicación, en primer lugar, lo que hace es desafiar un poco la idea que tenemos sobre qué se puede historizar sobre el cine. Que de lo que se produce en el país es digno, no, es merecedor de ser escrito, descrito, amado, hecho conocido para el público y que de repente integre una historia, una tradición del cine nacional. Digo esto porque pues yo no conozco personalmente muchas publicaciones que se concentren, por ejemplo, en la producción universitaria, en la que mayoritariamente se concentra Ardila. Y eso nos hace preguntar, de repente, si esa historia realmente, cuando pensamos en el cine universitario, en nuestro imaginario, ese cine hace parte de la historia. Si estas personas que se dedican a la crítica y la investigación contribuyen a construir una historia de nuestra cinematografía, entonces es que Ardila piensa que estas películas podrían ser parte de ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, quisiera preguntarle a Andrés de dónde surge el interés por pensar en estas películas como un corpus que merece observación, atención, pero sobre todo el cariño con el que pues, usted escribe, que creo que también me parece algo muy esencial en la lectura del texto. Hola a todos, muchas gracias por venir, por estar acá. Y de nuevo muchas gracias a la Cinemateca y a Fixi por el espacio y el acompañamiento. Pues también es muy interesante la pregunta porque aparte he estado muy nostálgico, soy muy nostálgico en general, pero he estado muy nostálgico en el festival. La década pasada pues fue las primeras veces que yo vine al festival, todos mis amigos de la universidad, muchos de los que hablo en el libro, entonces ha sido como reencontrarme con esas memorias un poco. Solo para recordarles, o bueno, si no han leído el libro o si no han visto la sinopsis de atrás, el libro va de... Yo me dedico, bueno, he estado mapeé que entre el 2010 y el 2020 habían varios cortometrajes y varias películas de personajes encerrados, tanto en lo físico como en lo afectivo en el cine de Bogotá, en el cine realizado en Bogotá. Principalmente, como lo digo, es cine universitario. Entonces me preguntaba pues, a qué se debe esta representación del encierro y el proceso de investigación vino a también cómo se relaciona esa representación con las tradiciones más amplias del cine colombiano. Ya igual iré hablando más de los antecedentes de la investigación, pero solo quiero como contextualizar de que el corpus principal del texto son 21 películas. Dentro de esas son 9 pelis universitarias, solo hay un largo,
7 pelis independientes hechas sobre todo con becas de producción y 5 videoclips. Y también dentro de ellas yo incluyo a 3 películas, yo llamaría como del canon, del cine nacional, que no necesariamente son solo en Bogotá. Y bueno, pues sobre su pregunta me parece muy bonita porque, bueno, los 2 antecedentes principales del libro son, yo en el 2019 estuve en la cátedra Cinemateca con Catalina Posada y David Zapata, lo dirigían, y ahí escribí una ponencia, una mini ponencia que se llama Crecer en el Cine en Colombia, en donde hablaba de varios de estos cortos, de qué significa estas representaciones. Eso por un lado, eso fue como un primer inicio, que es también los espacios de formación del cine colombiano, que tampoco hay tantos y toca defenderlos. Y por el otro lado, con Andrés Izaza, otro Andrés, y Sara Fernández, hicimos una curaduría también, gracias a una de las becas de la Cinemateca, que se llama Mundo sin Adultos, en donde nos preguntábamos pues, sobre la representación de la adultez en el cine contemporáneo. Bueno, en el cine mundial, pues. Dentro de esa curaduría teníamos una muestra que se llamaba Cine colombiano, cortos colombianos, ya me acuerdo, cortos colombianos, ausencias y resentimientos. Entonces esos 2 antecedentes también son parte de esa constelación. Pero más allá de eso, todo el proceso viró en una búsqueda no solo personal, sino afectiva, emocional, sensible, de algo que Pedro y yo conversábamos el año pasado, de pensar una historia afectiva del cine colombiano. ¿Y qué significa pensar una historia afectiva del cine colombiano? No solo es pues, incluir la teoría de los afectos, que es una teoría muy importante, pues, que ya lleva muchos años trabajándose, desde los 90 sobre todo, y una teoría que es una teoría crítica también del psicoanálisis y de otras teorías. No solo eso, sino también entender los afectos y las emociones de los historiadores críticos. Entonces en el libro termina siendo también una suerte de historia intelectual en donde pues claramente hay varios referentes y diálogo con mucha gente. Está claro Pedro Arenzulaga, que fue mi tutor, pero también hay otra gente, Kate González, Andrea Echeverry, luego se me olvidaron los nombres, pero hay varios. También, por ejemplo, fue muy importante para mí revisar el catálogo de la BECMA, el catálogo de Kinetoscopio. Lo que quiero decir es que había como una necesidad de entender o de hurgar en la historia del cine colombiano y empezar a buscar cómo mapear estas producciones, que la mayoría son cortometrajes, que es muy difícil hacer historia de cortometraje, como usted decía, también son películas universitarias, y también muy difícil porque las universidades no se encargan en hacer historia de ello. Obviamente se ve como un ejercicio, y yo entiendo, pues son ejercicios, pero luego no se encargan las universidades de poner a circular ese material, ¿no? Se caen en los repositorios. De hecho, yo pensaba que el corpus iba a ser más grande, o como que iba yo poder hacer como un mapeo más grande, ¿no? Es como un gusto historiador, hacer de esos libros grandes así de muchos años. Pero me di cuenta que pues, no solo me iba a costar mucho más tiempo y trabajo, sino también los archivos estaban cerrados para mí. El único libre y disponible en Bogotá es el de la Nacional, el que es totalmente, uno puede entrar y revisar lo que quiera de los trabajos de grado. Pude ver el de la Javeriana y el de la Central, pero los demás cerrados. Entonces también dentro de ello sí me quedé, pues hay algunos cortos que no son mis amigos o no son mis conocidos, la mayoría son trabajos de mis conocidos y eso también influye en mi acercamiento. Sí, en el tono. Bueno, recuerdo que en el lanzamiento en Bogotá, cuando estaban ahí en la Cinemateca, me llamaba la atención justamente cómo esta historia que Andrés plantea, como que pareciera imprimir una imagen de una producción de un humor también, pues como un poco generalizado, muy melancólico. Me interesa también como ese énfasis que el texto tiene la melancolía, no como un estado, una emoción, un afecto paralizante,
sino que por el contrario permite detenerse para, con una posibilidad de reflexión y observación, ¿no? Como de parar y percibir realmente como todos los estímulos del mundo y hacer algo con eso, que eso me parece también muy, muy bonito y es reivindicado como una emoción que quizás como que nos han dicho que no es tan, que no es buena, y lo digo porque recientemente estuve como en la proyección de un cortometraje que está en producción, está en periodo y un poco el comentario sobre ese corto, que de hecho yo creo que yo lo vería muchísimo con es que corto tan triste, ¿no? Como que, y la gente como que se molesta un poco, pero ¿por qué tan triste? ¿Por qué todo tan, y digo como que el encierro claustrofóbico y lo melancólico suelen verse como signos negativos, ¿no? Y nunca como una posibilidad expresiva. Sí. Entonces quisiera un poco que describa justamente como ese humor, porque además a mí lo que me llama la atención es que si bien son producciones que tienen como este acento melancólico, al final juntas se constituyen o son la evidencia de una voluntad, un entusiasmo de una generación y una fe en el cine, ¿no? O sea, es gente que a pesar de que está haciendo historias tristes, está haciendo cosas todo el tiempo. Y lo digo porque ya conozco varias de estas personas que están acá y las escuchamos como hablar de estoy escribiendo, estoy haciendo, mañana rodamos, se organizan y era constante la producción. Entonces, de nuevo, que se hagan películas melancólicas no significa que sea una generación en sí misma, Claro. ¿no? Como detenida, sino que igual está en movimiento, ¿no? Entonces me parece lindo como ese contraste también del que hablan en Corpus. Entonces eso, como que nos hablen de eso. Pues es curioso porque las primeras pelis que yo vi acá en el festival en esta versión fueron Wind Talk to Me y luego vi Lolita en Onda y luego ayer vi el programa 1 de cortos de acá del festival y todos hablaban del duelo también, ¿no? Entonces, también luego me sentí como, no sé si mi experiencia en el festival me llevó mágicamente a las películas melancólicas o de las películas del duelo, o es también algo como particular de nuestro cine o de nuestra mirada. Sí, pues creo que toca el tema central del libro, o en la tesis, o en la hipótesis del libro, que por mucho tiempo se nos ha dicho, yo retomo también el argumento de Alejandra Jaramillo, que es una investigadora bogotana, que tiene un libro llamado Nación y Melancolía, y ella dice que en las producciones de 1995 al 2005, ella toma unas novelas y unas películas, pues hay una suerte de melancolía paralizante, y lo llama, y es muy interesante porque es muy psicoanalítico, lo llama que esa melancolía vuelve a las personas, a los colombianos, también como menores de edad. No, y eso me parece muy interesante. Porque esa minoría de edad hace que como que sea la confusión entre que la violencia que seguimos viviendo los colombianos también tenga que ver como con una falta de crecer, como algo así, ¿no? Como falta de acceder a un mundo adulto más evidente, a unas responsabilidades y a unas sensaciones, sí, de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que esa idea de la melancolía, que es una idea también muy freudiana, una idea de la melancolía como paralizante, patologizante, es también pues equivocada en el sentido de que, como usted lo decía, la melancolía puede ser un espacio de creación, es un espacio de creación, es un espacio de reflexión, es un espacio de pasividad, porque necesitas, es un duelo, es una pérdida, ¿no? Hay algo que se necesita parar. Y en este mismo encierro, que no lo escribo de esas palabras, pero también ese encierro tiene que ver con el encierro mismo de hacer cine. Uno se encierra para escribir, uno se encierra para grabar variamente, uno se encierra para editar. Hay un parar del mundo afuera que uno necesita como sostener. Obviamente y sobre todo dependiendo de las producciones, hay un flujo de producción y de capitales, ¿no? Pero sí se necesita como una separación del mundo o algún tipo de
de forma particular de encierro. Y ese encierro yo creo que puede ser muy productivo y me parece que es el centro también de pensar en nuestras imágenes, no solo como malestares culturales o síntomas de una forma de malestar que igual seguimos teniendo y seguimos reproduciendo, seguimos poniendo en pantalla, sino también yo lo vi en estas películas como que muchos hablan del cine como una posibilidad de verse en el espejo, como una proyección, como, esto es lo que somos o esto es lo que queremos ser, pero yo creo que también es de lo que queremos reírnos, de lo que queremos como jugar. Entonces hay muchos de estos cortos que es interesante porque, y lo digo también pensando en sus cortos, Andrés, porque no lo dijo Ricardo, pero no solo Andrés programador, sino también tiene varios de los cortos acá, de esos cortos que hizo en la universidad, que están en el libro, que dentro de ellos son historias que son no autoficcionales, pero autogeneracionales, no sé, autorreferenciales de algunas ciertas maneras, y esas sensaciones que son aparentemente un espejo de una generación, también son una proyección, porque ese espejo siempre, yo lo digo en el libro, en el capítulo donde hablo de la vergüenza, que es el tercero, ese espejo no es un espejo sencillo, es un espejo vaporoso. Y hay muchas escenas en estos cortos con baños, curiosamente. Personajes que están viendo en el baño, personajes jóvenes, porque la mayoría también son coming of age o historias, obviamente, porque son historias realizadas en la universidad o de alguna manera de personas que estábamos creciendo hacia cierta adultez o hacia cierta adultez joven. Esas coming of age tienen esa tensión con la identificación del cuerpo, la identificación de los deseos. Entonces luego uno dice, claro, ¿dónde están las películas coming of age en el cine, ¿no? Y en el cine colombiano? Y creo que es también un mapeo de esas posibilidades temáticas y hasta críticas, ¿no? De hecho, en el libro también recupero un texto que usted escribe sobre el coming of age, y ahí yo también lo cito, de que también por eso hablo de una historia intelectual que estaba sucediendo en estos años y que también hace parte de esa recuperación bibliográfica y menográfica que espero usted organizar en el libro y que se entienda de alguna manera. No sé si responde. No importa. Bueno, otro término del que me encantaría hablar es uno que en esa época repetimos y que no sé quién se inventó, estoy Pedro Adrián, pero fue el corto apartamentero. Vamos. El melodrama apartamentero. Cancha, pero claro, quería hablar de eso porque pues que ese escenario, el apartamento, ocupe como ese protagonismo, ¿no? Que hermana muchas de estas producciones, pues no solamente habla de las precarias, limitadas condiciones de producción y que pues, cada quien hizo sus cosas, sino que, como lo decía usted ahorita, hay una cosa como con el encierro y bueno, ahí ya entonces voy a decir esto, y es que yo hice unos cortos de los que habla Andrés y en ellos se habla de la homosexualidad del protagonista de una manera muy opaca, como que nunca es nada explícito, se sobreentiende o se sugiere, no necesariamente es homoerótico. Y en su texto, por ejemplo, dicen que a esos cortos se les podría criticar precisamente no soltar, no como soltar como esa vergüenza precisamente. Y eso es escenas de sexo en un apartamento, ya que estamos. No. Sin embargo, creo que también, pues eso responde, creo que también sí, claro, yo se lo decía a usted, y es que cuando yo hice eso, era como el 2015, 16, una cosa así, y la universidad que yo viví fue una universidad que 4 o 5 años después era muy distinta, también por la entrada del feminismo, como en forma, ¿no? De una libertad también, que quiero creer que es real en muchos aspectos, pero donde lo queer de pronto se desarrollaba de una manera mucho más explícitamente.
En mi generación, por ejemplo, yo que supiera, éramos dos gays, uno en el closet, yo no, pero pues, no tenía novio ahí. Entonces, digo esto como, eso está hablando también como de un estado de las cosas, de una sociedad, de una generación que al final no es esa libertad sexual y no solo bisexual, ¿no? Es decir, acá también hay algo ahí, ¿no? Como una represión en general que como que amenaza, ¿no? Late y amenaza con salir, pero como que no lo logra. Entonces, nada, ahí debo tener cosas para que digan cosas. Y si quisiera como pensar que usted nos diga, es como en tan poco tiempo, ¿no? Como este aspecto, este corpus de películas, digamos, contrastado con una producción más reciente de los últimos 5 años, 3 años, no sé, como que, pues realmente es una diferencia bastante amplia, ¿no? Como en la manera en que se abordan muchos de los temas que esta gente quiso tomar. Pues todo ese mapeo responde también a una pregunta que me hizo Pedro el año pasado, que me decía en qué momento también, ¿no? Dentro de las tradiciones más realistas y documentales del cine colombiano empezó a entrar también la ficción o sí, a contrastarse como esa ficción, y es algo que yo siento que he estado mapeando, que ahorita estoy haciendo mi doctorado, y que lo mapeo en varios sentidos. Por un lado, esa década también está marcada por ciertos puntos de inflexión. Está el 2016, que es el proceso de paz, para nosotros es muy importante. Y ese proceso de paz no solo lleva a todo lo que pasó con el postconflicto, lo que llamaron postconflicto, sino luego hasta el 2019, que fue el primer paro nacional, también muy importante. Y hablando también de ese paro nacional como una conexión entre pues, la violencia estructural, pero también como cierto carnaval en la calle, ¿no? Había como una nación, o sea, muy afectiva de ese paro nacional. Y yo lo digo en el libro también como una necesidad de alegría o de encuentro o de fiesta, de alguna manera. Pero también yo siento que progresivamente fue un poco la entrada de la ironía. La ironía no es lo mismo que la comedia en sí. La ironía es todo un proceso lingüístico o un proceso que es igual muy difícil de definir, que muchas veces lo toman como algo que se dice tiene un significado al reverso, ¿no? Pero es interesante sobre todo que la ironía solo la entiende o la califica el intérprete. En general, uno puede decir una cosa y el intérprete, o sea, el que escucha el enunciado, es el que puede decodificar la ironía, ¿no? Entonces hay una cosa de grupos, de pronto de nichos, de formas, y eso pues para las personas queer, las personas LGBT, pues ha sido parte de nuestra vida de siempre, ¿no? Poder hablar de una manera y expresarnos de una manera que de pronto guarda ciertas opacidades, ciertas gromosidades, y poder hacerlo, pues poder encontrarnos entre nosotros, aún en los espacios de exclusión y discriminación, aún siendo observados o no siendo observados, ¿no? Encontrándonos en los baños o no en los baños, ¿no? Como, o sea, en todos los espacios. Entonces, por un lado también, este cine yo creo que antecede estos procesos sociales y comunitarios y de nuestra vida comunitaria. Pero también en el cine, creo que en el cine colombiano progresivamente creo que ha entrado aún más la idea de la ironía, la idea del juego, la idea de puesta en escena, que igual son procesos pues, globales, ¿no? Procesos de puesta en escena, procesos de documentales performativos, no sé, puedo nombrar a mucha gente, Lola Arias, todo el cine brasileño, que progresivamente también empezó a ser programado por gente acá en Colombia, ¿no? Por ustedes, y pues por mucha más gente que empezó también a quebrar ciertas posibilidades de representación. Para mí eso fue muy importante, es algo de lo que yo estoy intentando escribir en mi tesis, pero creo que estas películas como que anteceden esta sensación y siento que están aún más hablando con cine colombiano del 2000 al 2010, un cine pues que tiene unas tensiones más con el realismo, con el neorrealismo y también con algo que
para mí fue todo un descubrimiento pensar en la vergüenza. Porque me di cuenta de lo mucho que estaba avergonzado en general de las cosas. Y yo no tomo la vergüenza como algo malo. De hecho, la he estado aceptando. He estado aceptando mi timidez, he estado aceptando que soy incómodo, que luego digo cosas y no se entienden, o que digo cosas y luego me quedo pensando en ellas. Porque como que hace parte de nuestra constitución, y en el libro hablo mucho de la clase media, que la vergüenza es central a la idea de clase media, porque al menos en lo que he estado investigando, pues la clase media somos como un ente indefinido, que no somos como los dueños de los medios de producción, pero tampoco somos como la clase popular que tiene como unas potencias mucho más evidentes, ¿no? Estamos como en un intermedio de trabajos de servicio, de formas de realización de la vida como igual precarias, y siempre a la larga somos como un poco la carne del cañón de los políticos que quieren ensanchar la clase media todo el tiempo, de una idea también como de liberalismo muy particular. Entonces, esa vergüenza es muy importante para nosotros pensarla ahora y ya, porque esa vergüenza tiene que ver en relación con la ironía y con la comedia, porque si aceptamos la vergüenza, podemos aceptar reírnos un poco más de nosotros mismos, y yo creo que esa risa, que también hablo de ella en el libro en varias partes, esa risa nos ayudará a procesar esos duelos que son permanentes, que tienen que ver con un proyecto de país, de nación, de región, que probablemente, no sé si algún día va a pasar, ¿no? Como que parece cada vez menos viable, y en estos tiempos cada vez menos posible, y podemos tener varios caminos. Uno de ellos puede ser estar luchando todo el tiempo por seguir un ideal que aparte es colonial y eurocentrista, por así decirlo en esas palabras, o empezar a pensar una localidad propia. Y esa localidad puede ser esa brumosidad que usted habla. Pues también lo han hablado mucha gente. Quisiera ahora hablar de un par de sorpresas, digamos, que tiene el libro. Y es que en el corpus sobre el que investiga Andrés se incluye trabajos de videoclip y un corto de ensayo de Natalia Martínez de la Universidad Nacional que se llama Leer la Mano, de 2017. Y uno de los videoclips incluido es uno que me encanta, que se llama El Túnel, de Nicolás Los Fumadores, de 2022. Que quien conozca el grupo pues sabe que es una banda que a través de la música, no solamente que varios de sus miembros estudiaron cine en la Universidad Nacional de Colombia, ese de Bogotá, sino, y bueno, uno no la termina, O sea, pero es una banda que a través de la música sí que ha puesto en escena como unas experiencias generacionales. Y la verdad es que esa canción en particular, El Túnel, por favor búsquenla en Spotify o donde sea que escuchen música, tiene un verso que es: no voy a pudrirme en un call center ni a comer mierda a otro país. No. Destino que muchos de nuestros compañeros y compañeras de generación comparten hoy, ¿no? En call centers o escampando, haciendo maestrías, o migrando a trabajar. Pero en ambos, digamos que lo que me interesa, además de esos géneros, digamos que sean videoclips y que sea un corto ensayo, es que en ambos, como usted decía, quizás en los cortometrajes muchos de los cortometrajes de ficción analizados anteriormente, antes de este capítulo, son como una proyección del espejo. Es extraño porque es verdad que uno ve un corto y es como, esto es Sara Fernández, pero no es Sara Fernández, o Juan Carlos, no, pero no son en pantalla. sí. Y lo que ocurre con el corto de Natalia Martínez y lo que ocurre con el videoclip del Túnel y en general con los videoclips de Nicolás Los Fumadores es que el artista, vamos a decir la artista, se pone frente a la cámara, ¿no? Entonces ya no es una mirada como retractada, no sé, sino completamente directa, como que dirige la cámara a sí misma.
Y Natalia pues hace todo un ejercicio a propósito de sus manos, de la mirada, de mirarse a sí misma. Y los fumadores ponen en escena trabajos absurdos, trabajando como payasos y magos en una fiesta infantil, ¿no? Como haciendo alusión precisamente a esos trabajos de los que muchas veces estamos empujados a aceptar para poder igual tratar de sobrellevar y cultivar un arte. Entonces, por un lado me interesa en qué momento se abre el espectro y entran este tipo de trabajos a la investigación y luego algunas ideas precisamente sobre ese giro de la cámara, no mirarme en el otro, sino ya apuntar directamente a uno. Sí, también, de pronto me faltó hablar también de los apartamentos, en el sentido de que en el libro hago lo que llamo como cartografías afectivas. Y entonces hablo en un primer momento de las casas, porque hay muchas casas derruidas, en ruinas, mansiones que uno podría hablar de que tuvieron un auge anterior y están como en decadencia, ¿no? Es uno de los capítulos. Luego hablo del apartamento que tiene esto. El apartamento tiene una cosa muy interesante arquitectónicamente porque la ventana deja ver afuera, pero también deja ver hacia adentro. Entonces uno está en relación entre la mirada afuera y la mirada adentro. Hablo de hecho de una película maravillosa que se llama Confesión a Laura, que debería verla, que es mi película favorita colombiana, porque justo tiene esta relación entre un apartamento y otro y este juicio moral o juicio en medio de la violencia, ¿no? Y hay un tercer espacio que yo lo llamo la fiesta o la calle, ¿no? Que también está en Confesión a Laura, también está afuera. Esa calle pues también ha sido representada por estos cortos, ha sido representada pues por todo el cine obviamente, pero en estas producciones particulares como que se empiezan no solo a destruir las identidades, o no a destruir, pero a como transformar las identidades, sino también los mismos formatos, porque entonces también me di cuenta, pues es un dato igual muy interesante de la realización de cine en Colombia, de que varios de estas personas, como Sara Fernández, Juan Carlos Sánchez, y luego o Nicolás Correa, luego de estudiar cine o no terminar la carrera, se pusieron a hacer música. Y luego también igual toda una historia, por ejemplo, Andrea Echeverry estudió artes plásticas, luego pues en los Andes, luego hizo música, o también la Universidad Nacional, si no estoy mal, esta banda 1280 Almas también vino de la Nacional. Sí. Entonces hay como una relación entre estudiar cine y hacer música que es igual, no solo interesante, sino pues hace parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Y al mismo tiempo, pues mi investigación sí viene mucho de cierta idea de los estudios culturales, de los estudios de cultura visual, de acceder a las imágenes no de una manera, no a través de la idea del arte, sino a través de la idea como del uso social de las imágenes. Y entonces, pues incluir estas cosas también era pensar, pues cómo estos productos igual hacen parte de toda una iconografía, unas imágenes que están ahí impactando, siendo usadas, pues los videoclips de los fumadores que aparte de que los realiza conscientemente Juan Carlos, o al menos los edita o contratan a algún director para hacerlos. Algunos de los directores, por ejemplo Andrés Sasa hizo uno de ellos, que es otro de los directores que salen en el libro. Entonces hay también como una pues, construcción que progresivamente yo creo que si alguien en 50 años hace una historia de esta época podría mapear esos grupos de trabajo mucho más fácilmente, o que hicieron. Pero lo que más me interesa yo creo que también es hablar de cierta precarización laboral. La idea de la precarización también no solo como algo que se representa en cierta ruina o en ciertas relaciones afectivas rotas, ¿no? Porque son todos personajes que tienen relaciones afectivas rotas. Hay padres que no están, padres ausentes, y noto mucho en muchos de los cortos que no hay padres hombres, sobre todo hay madres, pero como que casi no hay padres hombres, y eso también es muy interesante, pensando en este cine como un contrario, una contracara de otro cine cómico, como sería producido por Dago García, donde hay muchos padres hombres. Hay como una doblez en esta falta.
Y esta precarización pues igual entra no solo en los modelos de producción, sino también en la forma, pues, en la imagen, ¿no? De alguna manera. Y este último capítulo, que es sobre la fiesta, hablo un poco más de eso. Hablo sobre hago como algunas crónicas también de fiestas. También la fiesta como un espacio de encuentro y de producción. La fiesta como un lugar en donde así no tengamos muchas cosas, nos encontramos y se producen también relaciones, afectos, que luego terminan quizás, ojalá, en cosas, ¿no? Uno con los amigos se encuentra y de pronto, si es un buen amigo, tiene una buena idea como para salir de esa inercia y de esa tristeza, y, uno y quizás se logre algo. Y entonces también lo que me gusta mucho de estas películas es no es tanto si son buenas o si son malas o si no, pues, aunque yo creo que muchas son muy buenas, como estéticamente, sino también como que surgen y se sostienen. Y lo veíamos en algunas charlas en estos días, como estas películas que igual pues toca seguir como manteniendo, no sé. Creo que es mal, no sé si hablé mucho. Pues, y hay algo que quisiera también hablar y es las conclusiones. En las conclusiones del libro aparece el papel de la escuela de cine, es decir, ha aparecido antes, pero para leer una cosa pequeñita, al pensar en lo que se archiva, era necesario situar la educación en cine y la universidad. ¿Qué tipo de futuros nos imaginamos en la educación cinematográfica? Tanto para las nuevas películas universitarias como para los jóvenes que salen de las escuelas o quienes realizan por fuera de ellas, hay muchas prácticas laborales y académicas que podrían cambiar para lograr a los estudiantes un trabajo creativo diferente, más sano y ético con el mundo que se nos ofrece. Recuerdo que en un evento que fue invitado Sebastián Quebrada, que es profesor de cine en la Universidad Central, creo que recibió un premio, no me acuerdo. Y él lo que decía, o sea, como que quería como llamar la atención sobre cómo él, habiendo sido estudiante de la FUC, como en 2000, qué es eso, 10, no sé, es más o menos como presta de igual. El grupo de colombianos que se fue a estudiar a la FUC tenía un entusiasmo desbordante de hacer cine y además una fe en que eso iba a pasar y en que iban a hacer películas. Claro. Y 15 años después, él vuelve, es decir, él ya es profesor en la Universidad de Bogotá, y lo que duele, lo que le entristece, es no ver en los ojos de sus estudiantes la emoción, la fe y la esperanza que él sentía en sí mismo. No, como que sentía, esta gente está sacando un cartón, esperando que Netflix los va a contratar como técnicos, pero nadie de este grupo cree que va a hacer cine. Wow. No. Y por el otro lado, luego escucho compañeros que también son profesores en distintas universidades, son asesores de trabajo de grado o de talleres, ¿no? Incluso me interesa pensar en lugar de taller de cine, porque pues al menos el programa de la Nacional se componía por 5 talleres, documental, 2 de ficción, una de ficción más independiente, digamos, bueno, en fin. Y lo que estos compañeros me hacían notar era cómo en los proyectos que los grupos invertían tiempo, energía y plata, además, porque entre 15 hay que meterle a un palo, no sé, para pagar la producción de al menos un corto de 7 minutos. Nadie tenía las vísceras expuestas en esos proyectos. Es decir, no, un hombre llega, mata, listo ya. No, como con un desdén, un desapego, una completa desconexión sobre lo que están haciendo, como si esto fuera meramente una práctica de plano contra plano, así se pone la cámara, se graba así, clic, ¿no? Y hay algo muy que justamente yo creo que es algo que le interesa a Andrés de este corpus de películas, y es que al final sí es gente que, a pesar de que estaba haciendo proyectos muy pequeños, tenían su corazón ahí. O sea, y de nuevo, perdón que hable en primera persona, pero cuando yo veo esos cortos, yo no muestro esos cortos, y cuando la gente lo ve, a mí me da mucha vergüenza porque yo siento que hay algo muy íntimo mío ahí, ¿no? Entonces,
cómo las universidades realmente o no están fomentando que cuando nosotros estamos pensando como aprendices, como estudiantes en armar proyectos, realmente están fomentando en nosotros poner el corazón en esos proyectos y no meramente ejercicios académicos, ¿sí? Porque esa será la manera en que eventualmente encaremos el oficio, ¿no? Y pues necesitamos gente que también ponga las entrañas y se ruborice cuando vea su película en pantalla, porque pues eso es corazón ahí, ¿no? Entonces, todo esto para preguntarle, ¿usted cómo se imagina esa educación que pueda fomentar precisamente como que estos jóvenes que los que hablaban de melancolía eran súper productivos, pero estos ahora parecen completamente paralizados y desesperanzados sobre su futuro, ¿no? O sea, cómo las universidades pueden devolvernos la esperanza de haremos bien. No vamos a trabajar para Netflix necesariamente o cualquier plataforma, no sé. Ese no puede ser el único destino. Claro. ¿No? Sí, pues no sé si las universidades son los que deben hacer eso. Sí creo yo en una reforma laboral y en unas condiciones laborales que pues es toda nuestra pelea de ahora y yo creo que es algo en lo que uno tiene que estar muy sentido. Pues yo lo hablo un poco en el libro también con el prefacio, que es lo que más me gustó escribir, pues, que se llama Cartas a los amigos cineastas en Bogotá a quienes les han robado el entusiasmo, hablando de ese entusiasmo. Yo ya utilizo la palabra entusiasmo pues venía de un ensayo de esta ensayista española que se llama Remedios Zafra, ciberfeminista, pero también socióloga muy crítica, tiene este máster socióloga, en donde ella, en varios de sus trabajos, en ese que pues, es el más conocido, que se llama, habla sobre la precarización de los trabajos culturales en esta época digital, no solo pensar en los tipos de contratos, sino también en que uno, pues ustedes lo han vivido más que yo, tener uno de esos trabajos es más tener un trabajo cultural es más hacer unos Exceles que trabajar luego, o bueno, que hacer unos eventos, ¿no? O hay como una cosa más, y luego ella lo escribe en otro libro que se llama El Informe, en donde ella dice, wow, ¿por qué estoy más tiempo en mi computador que trabajando en comunidad? Que es lo que me interesa. Porque estoy más tiempo haciendo un informe que trabajando, pero eso es algo estructural, no es algo que uno pueda fácilmente decir, no, pues ya no voy a hacer mi cuenta de cobro porque, no, pues necesito hacer mi cuenta de cobro. Entonces, hay como unas condiciones estructurales que yo creo que son fundamentales para pensar en esa transformación. Porque yo lo decía también el año pasado, yo creo que los estudiantes de cine no son, o sea, no son bobos, simplemente, o sea, no bobos en ese sentido, no son inocentes. Cuando entran a las carreras saben que son condiciones muy difíciles y de pronto hasta es, pues bueno, yo no he tenido estudiantes jóvenes, yo me imagino que es también una forma de, bueno, pues no va a ponerle tanta cabeza de pronto como uno lo hacía, lo sé. A mí, yo soy muy romántico y me gustaban mucho las cosas que hacíamos y les guardo mucho cariño, sobre todo por esa cosa del alma, pero porque son cortos que yo de hecho no hablo en el libro de mi trabajo de grado. No sé si debía hacerlo o no. También me da mucha vergüenza mi trabajo de grado. Lo muestro con mucha... como no lo muestro tanto. Pero creo que hace parte de que más allá de lo que quede o no quede esos trabajos, y lo digo en el título de las conclusiones que se llaman Escuchar al futuro, que esos trabajos no solo se queden guardados y como archivados y perdidos, sino que hagan algo. Y yo estoy pro de que las cosas que hagamos, las cosas que tengamos, las cosas que produzcamos, así sean pequeñas, hagan algo en el mundo. Que esto se pueda mover de alguna manera, porque claro, pareciera que la única forma de entrar al carro nacional, la única forma de hacer parte de las imágenes importantes, tiene que ver con los medios tradicionales y con los poderes mediáticos tradicionales. Pero pues lo digo también en el prefacio, yo creo en el uso propio de las imágenes, de que el cine es un espacio público, que el cine debe ser utilizado por todos, que no es de unos pocos, que no porque está una productora o una televisora yo no puedo hacer cosas. Entonces yo creo que de pronto conectar con esa rabia, o sea,
como entender que esas imágenes nos pertenecen, y esas imágenes son propias, y jugar por ellas, y como apropiárselas, no sé. Yo creo que por eso también, tanto de este cine como nuevo, cine colombiano nuevo, cine latinoamericano nuevo, que tiene mucho de este trabajo de archivo y de no ficción, tiene que ver con eso de apropiarse de esas imágenes, de utilizarlas, como de en el flujo constante de imágenes que ya ni siquiera en los celulares y en las nubes ya ni siquiera son de nosotros, ya no están en un lugar físico y no solo no nos pertenecen, sino ya luego nos van a cobrar por guardarlas y nos van a seguir cobrando aún más por guardarlas. Es como apropiarnos de esas imágenes, y yo creo que eso es uno de los problemas de ahorita. Es como, no solo es una cosa material de fílmico, sino una cosa de tenerlas cerca, no sé. Y yo creo que estas películas al menos sí guardan mucho de esa relación con la cercanía. Bueno, muchas gracias Andrés. Vamos a tener este espacio para preguntas del público. Yo creo que unos 10, 15 minutos. Si alguien se anima. Tres. Considerando que Hasta ahí. el país Okay. chico viene pequeño, pues considerando que entre los detalles la actividad en toda la vida, considerando también tengo una cuestión también de emotiva y melancolía y de aprendizaje en un momento en el que existe experiencia y lo que emoción tengo aquí. Sí. Ay, gracias, qué bonita pregunta. A ver, Otras. qué bonita pregunta esta. Pues lo digo en algún momento, podría leer un poquito de la carta. A ver, voy a leer un poquito de la carta, pero porque creo que lo dice mejor en esas palabras. Vale. Dice, en mi paso por la escuela de cine entendí un camino. Acepté que mi lugar no era la producción de cortometrajes y largometrajes de ficción de gran formato, es decir, renuncié a una pelea que no era la mía. Cada ejercicio, videoclip, rodaje y montaje, con cada ejercicio, videoclip, rodaje y montaje, mi sueño parecía más bien una fantasía que no tendría lugar en la realidad. Nunca trabajé con grandes productoras, ni entré al circuito de rodajes o de producción. Me dediqué con un oficio del día a día, hacer publicidad mediocre y quizás algunos documentales pequeños. En mí creció el resentimiento y la tristeza. En 2018 estuve decepcionado también del mundo, veía las cosas con desencanto. No me ayudó el rompimiento con mi exnovio, terminando mi trabajo de grado de cine, la muerte tranquila de Ricky Martin, mi perro de 15 años, o que mi hermana se mudara a otro país. Aunque tenía un buen trabajo como realizador audiovisual y una ONG gobernista donde se hacía lo que se podía, me sentía creando videos sin sentido en un país en crisis. El debate público alrededor del proceso de paz con las antiguas guerrillas de las FARC, cuyo acuerdo final se firmó en 2016, acentuaba todo tipo de emociones contradictorias, entre la esperanza y la angustia. Aún así, aquella tristeza me llevó a buscar amigos para esperarlo, y en el 2019 cambió mi vida. Y yo creo que este momento donde en el 2019 yo sentí que tenía como amigos, o tenía como un círculo de amistad más, sí, me sentía como parte de algo, que no me sentía simplemente triste, o como encerrado también, y que podía compartir estas emociones y hablar de ellas, jugar con ellas, pues yo lo sigo guardando en mi corazón, como ese momento particular. Ya luego cuando yo en el 2020 me mudo a México a hacer mi maestría, y empieza la pandemia, y la pandemia pues era un momento como tan raro, porque venía de paro nacional, imagínense, de diciembre de 2019, paro nacional todos los días en la calle, y llego a México, en donde yo pues iba a como conocer gente, no sé, pues la cultura de la migración, no sé. Y luego pues la pandemia fue como wow, no solo un como reality check de como estas sensaciones y del encierro y todo, sino también migrar es muy, muy loco porque se da cuenta uno de la distancia. Es como una sensación muy clara de la distancia y de cómo la distancia
va separando los cuerpos y va separando las emociones y va separando las amistades. Entonces siento que cuando termino la maestría y empiezo a escribir el proyecto del libro y luego lo escribo, yo vuelvo a Colombia para hacer libros, pues también hacía parte de como entender ese momento, entender estas producciones, entender ese momento donde me sentí como más parte de mis amigos, pues que siguen siendo mis amigos, pero pues hay una distancia y esa pues usar también, justo yo creo que el libro fue una forma de usar esa melancolía y esa inercia que se sentía en algo, en hacer algo, en construir algo. Y bueno, yo también escribo poesía y siento que tiene que ver con eso, con usar esos sentimientos y mostrarlo de una manera vergonzante. Ni siquiera sin vergüenza, sino vergonzante, como acá está mi vergüenza, que es pues esto también. Gracias. Bien más, para piensas más. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que yo en varios tengo es como ahí donde te hablabas ahorita no preferiste quedarte en ese tipo de pues en la que como el proyecto formato también de tan proyectos narrando como la grande Claro. demás esa tiene alguien que se lo dados y se exitaban para estar en Pues justo, o sea, me muy impresionó. Igual yo no he visto todos los programas de cortos, pero el programa no es como si fuera parte de este libro. Porque dije, wow, o sea, sí, es como también, hay algo del corto, de ser un nuevo organizador, ya está vivos, ¿no? Porque está este corto hermoso de Oscar Ruiz Navia. Hay algo del corto como de una autenticidad que me gusta mucho y creo que hace parte también del rescate de este libro. Yo hablo igual de varios estudios que se han hecho sobre cortos, que no son muchos acá en Colombia, pero creo que es importante seguirlos rescatando y seguir haciendo historia de ellos. Entonces el formato yo sí creo que influye en un sentido de cuánto peso tiene el dinero o cuánto peso tiene como la producción en la idea o la producción en cierta autenticidad o cierta alma o como se quiera llamar, no sé, ciertas vísceras que luego puede que quiebre más los formatos industriales, ¿no? Los formatos de género cinematográfico y los formatos de tipos de narración o de expectativas, ¿no? Que uno tiene para el proyecto, porque si uno no invierte mucho también quiere con una gran expectativa y es muy fácil frustrarse en Colombia con cualquier cosa. Entonces, como que tengo que tener cuidado también con la frustración, ¿no? O sea, la frustración también es muy chévere a veces y a mí me encanta quejarme, pero tengo que tener como una economía en la frustración y entonces sí lo veo muy evidente en las producciones que he visto, al menos ahorita en esta versión. Y pues no sé, también era muy difícil hablar de los cortos porque yo le preguntaba a la gente, pues cuando estaba investigando, como, cuéntame de algún corto que se acuerde, que sea melancólico de la década pasada hecho en Bogotá. No sabían. Porque el corto tiene no solo una ventana muy, muy corta, sino también como una memoria muy pequeña. Entonces, por eso luego termino como con cortos que yo conocía, con cortos que pude acceder por los repositorios universitarios, pero todos me decían cortos que acababan de ver en 2022, en 2023. Era muy difícil recordar cosas viejas. Entonces, bueno, y el único largo universitario que se llama Limonada es muy bueno. Ojalá lo sigan presentando por ahí. También son películas como muy difíciles de ver. No sé, a mí me tocó morgar, preguntar a los realizadores. A muchos los conocía, pero es como una cosa así precisa de ir rotando las películas. Que hablábamos de eso, de hecho, ayer en la charla de Quinoxio, cómo estas películas pueden también afectar de otra manera otros cortos, otras cosas que son pronto más raras dentro de la historia del cine colombiano, como que pueden afectar de otra manera el estudio del cine o la realización. Luego es difícil. Valentina. Yo creo que había. no te digo Comentar. No, primero agradecerle los desde Academia Finxi, pues muy agradecido de tener este espacio. Ya ahora un poco más hacia lo personal.
Ya venía echándole una ojeada hace unos días que llegó a la oficina, y a la oficina de los similares, y me preguntaba cómo cambia la lectura sobre el encierro y la melancolía desde el Caribe. Porque esta estética del encierro parece ser algo como de amistad, de ir, de grandes ciudades. Sin embargo, he identificado por lo menos con estudiantes de Bellas Artes. También, de pronto no tanto la idea del encierro, porque la situación climática y geográfica no lo permite, más allá de la pandemia, pero sí la idea de la melancolía y de esa constelación de afectos, sí, que creo que termina siendo algo generacional, más lo situado en el espacio. Entonces, ¿cómo esto, hacer esa lectura desde otros territorios? Capaz, esta lectura que decía también que Díaz, me motiva mucho también a intentar hacer un trabajo sobre la lectura, sobre estas miradas, ¿no? Estas miradas jóvenes, que bueno, realmente está pues, un poco estereotipada también del Caribe. Pero siento que aquí también hay ternura, hay muchos afectos, mucha melancolía, y desde luego pienso que no es algo solamente situado en un espacio. Entonces, nada, como ellos. Sí, yo creo que ayuda simplemente a Bogotá porque es muy fría y muy brumosa y los Andes son así como hablábamos también durante el año como de que hay igual toda una tradición de las ciudades latinoamericanas con clima, como ciudades feas o bueno, ciudades donde pasan igual los horrores, la violencia también de otras maneras. Pero sí, yo por ejemplo también ayer, de nuevo en la charla de Equinoccio, hubo como pues, varios cortos sobre el Caribe que luego también, o sea, me resonaban de otras maneras y, y, y lo pienso igual en una cosa más pues generacional de la juventud, de qué significa pues perder, ¿no? Porque yo tengo este epígrafe en las conclusiones de María Mercedes Carranza que dice lo siguiente. Juventud, bien y sedas, es el momento de cambiar de sueños, ¿no? Es un poema hermoso de María Mercedes Carranza, que ella no, pues, no solo es una poeta bogotana muy melancólica, sino también, pues, pues habla de esta sensación de la juventud, que sí es algo que, pues, uno está ahí como perdiendo y, pues, hace parte como de la humanidad misma y creo que también los cineastas somos melancólicos por antonomasia, no sé, como una sensación de, como lo decía ya André Bazán, o sea, uno hace películas y se momifican esas imágenes y uno está ahí viendo pues siempre como personas o muertas o personas del pasado, entonces también pensar en esas condiciones ya en un nivel más general también del cine como un formato melancólico en particular, ¿no? O sea, mucha gente habla del arte y la melancolía obviamente, pero como pensar en el cine y en nuestro cine que está tan marcado por nuestros procesos sociales de violencia y de despojo y de desaparición, que también pues hace parte de eso, ¿no? No sé, pero sobre el Caribe me encantaría ver más cosas y ojalá escriban cosas, escriban y critiquen, por favor, me encantaría. Bueno, pues se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. La Cinemateca del Bogotá, pero pensar en el taste para que te encuentras. Vean, aquí voy a les recomiendo algo muy buenos.